Y vamos a hacer el ejemplo, ahora sí en Word, el ejemplo en Word de cómo deberíamos redactar los resultados en Word. Em, pero antes de eso vamos a ver algunas cosas que son importantes saberlas. Em, por ejemplo, hay un concepto que no falla en las investigaciones cuanti. Hay algo que no falla, que es el concepto de em, la confiabilidad del instrumento. La confiabilidad del instrumento, el famoso alfa de Cronbach. ¿Quién ha escuchado eso? Alfa de Cronbach. ¿Sí? ¿Quiénes han usado el alfa de Cronbach? De los que están aquí. Sí. A ver. Kurz dice que lo ha usado. ¿Quién más? Solo Kurz. Lilian también. Muy bien. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Siempre que utilizamos, fíjense, estimados colegas investigadores, siempre que utilizamos em, escalas de Likert o cuestionario también, porque en el cuestionario, me dicen, Dani, en el cuestionario también se puede dar, cuando no tengo escalas de Likert y tengo otro tipo de cuestionario, ¿puedo aplicar escalas de el alfa de Cronbach de confiabilidad? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y lo puedo hacer incluso para grupos, siempre y cuando tengan la misma naturaleza de respuesta, ¿no? Así como en la escala Likert. Entonces sí lo puedo hacer, pero debo de tener cuidado que tengan la misma estructura de respuesta cuando tengo un cuestionario. Lo normal es que lo utilicemos en escala de Likert, ¿verdad? El alfa de Cronbach. ¿Cómo sacamos el alfa de Cronbach? Eso es justamente lo que les voy a enseñar. El alfa de Cronbach lo hacemos por instrumento, ¿verdad? Ese es un punto. Si tengo dos instrumentos, entonces tengo dos alfas de Cronbach, ¿verdad? El alfa de Cronbach mide la confiabilidad de un instrumento y va desde 0 a 1. Entre más cercano a 1, decimos que el alfa de Cronbach es el más, es mejor, ¿verdad? Que el instrumento es más confiable. Que el instrumento es más confiable. Entonces, quiero mostrarles el programa. ¿Qué utilizo para hacer la confiabilidad? Acuérdense que en todas las tesis, y en todas las tesis y en todas las investigaciones, yo debo demostrar que el instrumento es confiable. Y que el instrumento es confiable. Por ejemplo, y allí tiene que ver varios aspectos de los que hemos hablado, como un tips, que es importante que ustedes lo manejen como investigadores. Por ejemplo, a mi gusto, la validez. Yo tengo un trabajo estoy haciendo un trabajo de investigación o estoy revisando un trabajo. Y la mayor validez del instrumento a mi gusto, ¿verdad? A la experiencia que yo he tenido, la mayor validez de un instrumento es la validez teórica, ¿de acuerdo? La validez teórica. ¿Por qué la validez teórica? Porque este discurso no se separa de lo que hemos venido hablando. No hay instrumentos sin teoría. Entonces, claro, una validez teórica de un instrumento implica que hay una conexión con la teoría,
¿verdad? Si hay una desconexión con la teoría, ¿cómo puedo decir yo que tiene validez mi instrumento? De hecho, la validez teórica es uno de los aspectos más relevantes al momento de llevar a cabo la validez del instrumento. Em, entonces, generalmente cuando se hace validez teórica, em, lo que decimos es que el instrumento siguió el camino de la teoría, ¿verdad? Lo que está empatado con la teoría al momento de hacer la construcción del mismo. Entonces, no puede haber validez teórica si yo creé instrumentos, si mis instrumentos que yo creé no están sustentados en la teoría, desde allí hay un problema metodológico fuerte, un problema serio metodológico, porque yo me puse a crear preguntas, a crear ítems, y cómo esos ítems se vinculan con la teoría, ¿verdad? Generalmente eso hacemos, generalmente eso hacemos. Creo que fue Ashley, creo yo, que hacía esa reflexión de que en las tesis, en las dos tesis que ella hizo, primero hacía el instrumento y luego quería acomodar las preguntas a la operacionalización, ¿verdad? Y eso no puede ser, primero debo estar claro en la teoría para luego crear los instrumentos y desde allí, desde ese momento, yo le estoy dando una validez teórica, ¿verdad? Estoy validando teóricamente y estoy afirmando de que el trabajo lo estoy haciendo de la manera correcta. Ese es un tipo de validez. Y otro tipo de validez es la validez de contenido, que la validez de contenido generalmente se la dan los expertos, ¿verdad? Los expertos generalmente le dan la validez de contenido. Esta idea de, por supuesto em, que muchas veces, por ejemplo, me dicen, Dani, yo, y a ustedes les va a pasar también, a ustedes les va a pasar también. Necesito que me valides un instrumento. A ustedes les va a tocar hacer ese ejercicio. Em, necesito validar un instrumento. Ah, muy bien. Em, entonces, en ocasiones me dicen, Dani, validame un instrumento. Ok, está bien, te voy a validar el instrumento. Pero resulta de que solo me mandan el instrumento, ¿ya? Solo me mandan una lista de preguntas. Entonces, ¿cómo valido una lista de preguntas? Entonces, siempre que a ustedes les toque validar, que es un paso importante en la investigación, validar instrumentos a través de juicios de expertos, siempre piden la matriz de operacionalización de variables. Entonces, cuando vayan a validar, pidan la matriz de operacionalización de variables y el instrumento como tal, ¿verdad? Porque, como ya hemos visto antes, hay una conexión entre el ítem y la dimensión o el indicador, ¿verdad? Dependiendo del camino que tan largo sea, hay un ítem, indicador, subdimensión, dimensión, variable. Entonces, hay una conexión muy fuerte, clara, diría yo, entre lo que estoy preguntando y la dimensión o el indicador o la subdimensión. Hay una conexión ahí. Entonces, no puedo validar un instrumento, no puedo validar un instrumento si no tengo la matriz de operacionalización de variables, ¿ya? Entonces, debo asegurarme de eso. No es validar instrumentos por validarlos, sino cómo se conecta lo que estoy preguntando. Por eso se llama validez de contenido, ¿verdad? El contenido que tiene el instrumento, el contenido que tiene un ítem, responde, ¿verdad? Responde a lo que yo quiero, perdón, a lo que yo quiero investigar, o a la dimensión que está alimentando ese conjunto de ítems. Entonces, como UTIS general, siempre que validen, o
siempre que pidan validación de instrumentos a un tercero, y ustedes hagan validación de instrumentos, siempre pidan la matriz de operacionalización de variables, porque hay una conexión ahí, esa conexión de la que hemos hablado. Entonces está la validez teórica y está la validez de contenido, ¿verdad? La validez teórica uno la declara en función a que siguió una teoría o que sigue los planteamientos teóricos, y la validez de contenido la hacen los expertos. Y miren que la palabra es expertos, no es cualquier persona, debe saber de lo que está hablando. Muchas veces debe ser un investigador de esa área, ¿verdad? Para poder validar ese tipo de instrumentos. Y luego el tercer elemento de confiabilidad, de validez, perdón, de los instrumentos, es justamente el que tiene que ver con la confiabilidad del instrumento. Y para eso, estadísticamente, existe el estadístico que se conoce como alfa de Cronbach, que lo que mide básicamente es si el instrumento, hay un tema técnico ahí, pero básicamente lo que mide es si el instrumento es capaz de conseguir todas las respuestas, ¿verdad? Todas las respuestas posibles de un instrumento. Eso es lo que hace el alfa de Cronbach. Nos dice si el instrumento es capaz de tomar información de todas las posibles opciones que tiene el instrumento. Por eso es que el alfa de Cronbach no tiene sentido aplicarla para respuestas de sí y no, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Y he visto muchas veces que en las universidades forzan a la data. No hay que forzar a la data a que nos dé resultados que no nos puede dar, o que nos puede dar, pero que no son correctos, Generalmente el alfa de Cronbach aplica em, para escalas de Likert y en algunos casos para cuestionario, pero hay que cumplir ciertos parámetros por ejemplo, uno de ellos, que todas las opciones estén en el mismo sentido, como ocurre con la escala de Likert. Entonces, el alfa de Cronbach es un elemento súper importante. Mide la confiabilidad de un instrumento. ¿Cómo se saca? Se saca a partir de los ítems, ¿sí? La suma de utilizando todos los ítems. ¿Dónde está la opción? Está en analizar, escala, análisis de fiabilidad, análisis de fiabilidad. Selecciono todos los ítems del 1 al 57. Selecciono todos los ítems del 1 al 57. Acá en estadísticos le digo que, sobre todo le digo que escala si se elimina un elemento. Selecciono aquí, escala si se elimina un elemento. Y le doy continuar. No toco nada más. Escala si se elimina un elemento, le doy continuar. Y le doy aceptar. Y le doy aceptar. Le doy aceptar. ¿Cuánto les dio de alfa de Cronbach? A ver, ¿cuánto les dio? 934. En el mío me sale eso. .923. Ajá. Sí, .923. ¿A todos les dio eso? ¿Todos les dio eso? Sí. .923. ¿Qué dice el alfa de Cronbach entonces? ¿Cuál es la teoría del alfa de Cronbach? Entre más cercano a 1,
Entre más cercano a 1, la confiabilidad del instrumento es mayor. ¿Cuánto es lo menos que debe tener para que un instrumento esté bien? Lo menos, la teoría lo que dice es que lo menos debe ser 0.70, ¿sí? Lo menos en un instrumento debe ser 0.70 de alfa de Cronbach para que podamos seguir con el instrumento. Si es menos de eso, habrá que revisarlo, a ver qué está sucediendo, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho, fíjense bien, eso tiene que ver mucho para que lo anoten también y lo tengan en cuenta. Em, ¿Qué cosas pueden estar pasando con el instrumento para que no dé un alfa de Cronbach alto? Por ejemplo, puede estar pasando que las afirmaciones o los ítems que ustedes estén planteando em, solo nos den dos respuestas, solo nos consigan dos respuestas. Y esto sucede porque muchas veces nosotros queremos, por ejemplo, crear escalas de Likert cuando lo mejor sería contestar un sí y un no. Es decir, crear un cuestionario y no una escala de Likert, ¿verdad? Porque hay preguntas que no merecen ser tratadas como escalas de Likert, ¿verdad? Preguntas que es mejor hacerlas cerradas, cerradas de sí y no, presencia, ausencia, y no crear muy de acuerdo, muy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Porque esos ítems finalmente terminan arruinando la escala. ¿En qué sentido? Que si yo tengo un conjunto de ítems donde o todos me dicen totalmente en desacuerdo, ¿verdad? La mayoría me dice totalmente en desacuerdo, o al contrario, la mayoría me dice totalmente de acuerdo, entonces ahí está pasando algo, ¿verdad? Está pasando algo. Lo ideal es que tengamos ítems que recojan las 5 opciones, así como puede ser uno, puede ser neutral, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, pero también puede ser uno. Decir que las respuestas se vayan moviendo, pero para eso yo tengo que em, tener cuidado que al momento de formular el ítem, ¿verdad? Al momento de generar la afirmación, generalmente son afirmaciones que utilizamos en escala de Likert. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta al momento de un ítem o los ítems más formulados pueden llevarnos a que el instrumento no sea confiable, no sea confiable. De ahí esta idea, estimados, de ahí esta idea que yo he compartido antes con ustedes de que en ocasiones utilizo instrumentos validados, ¿verdad? En ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no se la compliquen con ese tema. Utilicen instrumentos que hayan sido utilizados en otros contextos, ¿verdad? Y ustedes lo contextualizan o tropicalizan el instrumento. Yo particularmente no soy de los que defiendo la idea de crear instrumentos de la nada. Eh, no voy por ese camino de decir, em, y peor cuando son escalas de Likert, porque quizás cuando son cuestionarios ordinales, nominales, pues sí es posible de que nos atrevamos a hacer un cuestionario, ¿verdad? Pero cuando es escalas de Likert son más complejas, ¿verdad? Hay que tener unas ciertas competencias que son necesarias. Los psicólogos, por ejemplo, son muy buenos redactando escala de Likert.
porque aprenden eso, ¿verdad? En su formación. Entonces yo sugiero siempre que utilicemos instrumentos ya validados, porque generalmente cuando usamos instrumentos ya validados y lo que hacemos es tropicalizarlos o contextualizarlos, difícilmente vamos a tener un instrumento que no tenga confiabilidad, ¿sí? Difícilmente vamos a tener un instrumento que no tenga confiabilidad. Y eso es un indicador súper importante. En investigaciones de esta naturaleza, el alfa de Cronbach es un indicador súper importante que debe estar presente cuando hacemos investigaciones cuantitativas y estamos utilizando instrumentos tipo escala de Likert. Me voy a detener acá para escucharlos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, o quieren reflexionar sobre algo a partir de la experiencia que ustedes han tenido también. Cuéntenme, ¿cómo van? Doctor, Sí, bueno, cuando yo lo hice no sabía usar el SPSS, así que lo hice a la antigua, sí. con Excel, Ujú, viendo tutoriales de YouTube también. sí, Pero con la prueba nada más, creo que eran 7 cuestionarios los que se habían llenado para la prueba sí. y definitivamente me salió como con 4 puntos y algo. Obviamente estábamos tomando un cuestionario que ya se había usado. 4 puntos qué, Lilian. Ah, es que, bueno, sería como 0,4. Ajá, sí, muy bajo, Ujú, Lilian, súper bajo, sí. súper bajo. Entonces, sí, muy bajo, pero era un cuestionario que ya estaba validado, que ya se Ujú, usaba anteriormente. Entonces, lo que hice fue llamar a las personas, que habían sido 7, y preguntarles cómo se habían sentido con el cuestionario. Porque a veces el problema es que hay cuestionarios que sí están validados, porque sí los usa, por ejemplo, el de nosotros que lo había usado el INE, pero son cuestionarios que están formulados para hacerlos cara a cara. ujú, ujú, Y luego entonces cuando lo contesta individual, hay mucho más confusión. Entonces, a raíz de toda esa retroalimentación que me dieron las personas que habían llenado el cuestionario de prueba, tuve que reformular algunas preguntas, pero también la otra es que, y ahí lo aprendí mucho, que muchas veces cuando el cuestionario se responde sí o no, y si la persona responde sí, nosotros tenemos como una serie de preguntas que queremos que respondan, ujú, pero que si es no, tenemos otra serie de preguntas que son diferentes a si responde que sí. ujú, Entonces, ¿cómo condicionar el formulario en Google, cuando lo hacemos sobre todo en línea, para que no nos genere ese tema de confusión a la hora de ver el alfa de Cambridge, que puede tirar error por la forma en la que está estructurado para el llenado, la encuesta, no en sí las preguntas como tal? ya. Pero ahí quizá lo que vendría bien sería como al momento de estar haciendo el formulario en Google Form, pues hacerle la declaración. Yo lo que hago es yo lo que hago es que salto las preguntas. Si la respuesta es Sí. sí, pase a tal pregunta. Ujú. Y en Sí. automático, en el Ujú, formulario ahora se puede hacer en automático. de acuerdo, de Ujú. acuerdo. Eso lo aprendí ahí, pero sí me he fijado en varios cuestionarios que suelen mandarle a uno para que llene, que lo que tiene es una observación. Sí. Si responde No, que hoy en día no, se pase puede a tal hacer de manera pregunta. automática, saltar de una Sí. pregunta a otra. Ujú. Ujú, Y totalmente. entonces al final el mismo cuestionario, haciéndoles las modificaciones y todo, volviéndolo a aplicar, la prueba, ya dio como 8,4. Ya, ese está bien. 8.4 está Ujú. bien. Sí, es aceptable ya. Ya se puede trabajar con ese tema. Kurs, cuéntenos su experiencia, Kurs. Pues mira, a mí me ha pasado bastante, sobre todo, y me pasó a mí personalmente, y me ha pasado con estudiantes a veces, que las preguntas son muy obvias, prácticamente que ya saben realmente la respuesta. Claro, Y ahí, cuando tiramos el alfa, salen y se prenden las luces prácticamente claras en esa respuesta, ¿verdad? claro. ¿Te gusta que el cielo sea azul, por decir algo tan obvio, ¿verdad?
Sí. Lo que sí es bueno es porque no es, cuando le toca a uno asesorar a un estudiante, lo complicado es hacerle ver por qué está cometiendo el error. Pero cuando lo hacemos de esta manera mecanizada, es más fácil que ellos mismos miren a dónde se están equivocando, a dónde pueden corregir su instrumento. De acuerdo. Entonces, creo que al final es bastante interesante. Y esto solo es con la prueba piloto, para validar, es con un 10%, ¿cierto? Sí, sí. En los dos momentos, Kurt, en los dos momentos se calcula, Ok. tanto en la prueba piloto como en el instrumento final. Ok, yo creí En que los solo era dos en la momentos. piloto. Sí. Ok. Em, ¿Alguien más? Los que no habían escuchado de Alpha de Cronbach, ¿cómo ven? ¿Qué les llama la atención del indicador? ¿Qué piensan? Buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Adelante. Aquí quiero contarles la experiencia que Ajá. precisamente cuando se formuló un instrumento de investigación, nos salía bien bajo este alfa de Cronbach, pero ¿qué Sí. era lo que estaba pasando? Que se ponían al calcularlo, también se ponían a prueba ¿qué le diría? Los aspectos sociodemográficos. Entonces Ujú. después una de las soluciones, ese era el error, por eso salía bien bajo. Ujú. Entonces en ese sentido lo que se hizo fue desligar, poner en otro componente las preguntas y luego solamente aplicar Sí. este porcentaje a las preguntas del cuestionario en relación a la escala de Likert. Totalmente, totalmente. ¿Qué Sí, opina usted al respecto? sí, sí, totalmente, totalmente, porque de hecho el alfa de Cronbach solo es de los ítems, ¿sí? No tiene nada que ver con género, con edad, con esas primeras preguntas que son generales. A esas no le aplicamos alfa de Cronbach. Evidentemente nos lo va a afectar, ¿verdad? Nos va a afectar si lo tomamos en cuenta. Entonces lo que hicieron es lo correcto, solo parto, solo tomo el alfa de Cronbach, calculo el alfa de Cronbach a partir de los ítems de la escala Likert nada más. Y del total de los ítems del instrumento, porque el alfa de Cronbach lo que mide es el total del instrumento, no es por dimensión, subdimensión, no, sino que es, si son 30, 40 ítems, pues los 40 ítems los tengo ahí. Dunia, ya participaron, ¿verdad? Sí, ya aparecí tarde hoy. Pero bueno, aquí estoy. Sí, Buenas tardes. muy bien. Con relación a a la redacción de las preguntas, una vez que el alfa de Cronbach da esos resultados, porque para mí realmente es nuevo, sí he escuchado cómo han trabajado los compañeros, pero sí es nuevo para mí el realizar el proceso y verlo. Entonces, la pregunta es, doctor, una vez que me da menos del 0.70 o del 0.7, tengo que redactar nuevamente los ítems. ¿Cómo hago ahí? ¿Cuál es el proceso a seguir ahí, doctor? Una vez que ya Debo sé que revisarlos, dieron mis... debo revisarlos, Ajá. debo revisar la redacción de ellos, si es escala Likert, bueno, en ambos casos, si es un ordinal o nominal también. Un poco de la idea de la experiencia que contaba Kunz. Em, si me da menos de 0.70, lo que puede estar pasando es reviso ítem por ítem y que no esté, que no sea una pregunta, em, que no parezca la afirmación como nominal, ¿sí? Como nominal. Por ejemplo, em, ha trabajado en las últimas semanas, por ejemplo, ha tra- he trabajado en las últimas semanas. ¿Qué va a pasar? Esa pregunta, si ha trabajado, pues la persona le va a decir totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y si no ha trabajado, y le va a decir totalmente en desacuerdo. Es decir, si yo tengo, em, si ya tengo 40 instrumentos
llenados, ese ítem me va a afectar porque realmente todos los ítems van a estar, si ha trabajado, totalmente de acuerdo, 5, todos van a ser 5, todos van a ser 5. Y si no han trabajado, todos van a ser 1 y 5. ¿Qué significa? Para que lo entiendan bien, ¿qué hay detrás del indicador alfa de Cronbach? Me está afectando el alfa de Cronbach porque solo tengo los extremos, ¿de acuerdo? Solo tengo unos y 5, unos y 5, unos y 5. Y el alfa de Cronbach, ¿qué es lo que mide? Mide la capacidad del instrumento de recolectar todas las opciones, ¿sí? De que los encuestados, la persona que me da respuesta, así que, así como me puede dar 1, o sea, el ítem debe estar redactado de tal forma que así como me puede dar 1, me puede dar 5, pero también me puede decir que es indiferente, que está en el 3, pero también me puede decir que de acuerdo, ¿verdad? Que está en el 4, pero también me puede decir en desacuerdo, ¿sí? O sea, todas las opciones posibles, del 1 al 5, todas las opciones posibles. Entonces, cuando el instrumento esté menos de 0.70, hay que revisarlo, ¿verdad? Y por eso, si ustedes se fijan, esto es lo importante lo importante del cálculo en SPSS, es que le tira la opción de qué sucede si elimino un instrumento. Este cuadrito grande. ¿Qué significa el cuadrito grande? En el caso que usted me planteaba. Es posible, porque me da el alfa de Cronbach de cada ítem. Mire, si usted se fija en mi pantalla, me está dando el alfa de Cronbach de cada ítem. ¿Qué significa eso? Que es posible que en un ítem, por ejemplo, en ese ítem que usted hizo una pregunta muy cerrada, donde todas son 1 o todas son 5, el mismo programa le dice que el cuestionario, perdón, que la escala de Likert mejora si usted elimina ese instrumento. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo el programita. O cambia redacción también para que tenga todas las opciones, para que pueda Ajá. responder todas las opciones. De acuerdo. Cambia redacción o en algunos casos lo elimina, ¿verdad? Porque no podemos forzar también el ítem si lo queremos. En algunos casos es posible cambiar de redacción, de hacerlo más general para obtener todas las respuestas posibles de 1 a 5, pero en algunos casos también no se compliquen. Si hay que eliminarlo, pues lo eliminamos, ¿no? Para que mejore nuestra confiabilidad del alfa de Cronbach. Claro, lo que decía Kurt, eso se hace, en los dos momentos se hace el alfa de Cronbach, pero es más fácil corregir cuando tengo el 10% de los instrumentos a medir el alfa de Cronbach cuando tengo los 300 instrumentos. Entonces, a esos 10, cuando voy por el 10, 15 instrumentos, el 10%, yo alimento el programa y calculo el alfa de Cronbach para ver si voy bien, ¿verdad? Si voy bien, y es el momento justo para decir, debo cambiar, ¿verdad? Hay un ítem que me está afectando, hay un ítem que no me está dando el valor que yo espero de ese ítem, entonces lo modifico. Y si quiero, lo elimino, ¿verdad? Si no es posible ajustarlo a la redacción, pues elimino y seguramente voy a obtener mejores resultados. Muy bien. ¿Alguien más? Laura. ¿Laura? Sí. Buenas tardes, doctor. Adelante, Laura. Fíjese que tengo una duda, ¿verdad? Sí. Si bien he escuchado acerca del indicador del alfa de Cronbach, quisiera saber qué papel juega aquí entonces el pilotaje que se hace del instrumento. ¿Se deben hacer los dos en una investigación o solamente midiendo el alfa de Cronbach es suficiente para aplicar el instrumento en la ¿A investigación? qué se refiere con el pilotaje, Laura? Adelante.
cuando llevamos a, aplicamos el instrumento como Ujú. una prueba, ¿verdad? Una muestra similar a la de nuestra investigación. Ah, sí, sí, sí. A esa. Pero quizá a una muestra similar, el pilotaje es a una muestra pequeña, ¿Sí? ¿sí? Pequeña. A una muestra del 10%, generalmente, eso dice la teoría. Ujú. A ver, Laura, están muy relacionadas las dos cosas. Su pregunta está muy vinculada. ¿Por qué? Sí. Porque en el pilotaje también es el momento de hacer dos cosas. Por un lado, el alfa de Cronbach, eso sí, ¿verdad? Sí o sí hay que hacerlo. Pero también es momento en ese momento es el espacio oportuno para que las personas que nos están respondiendo el instrumento nos retroalimenten, ¿sí? Creo que por ahí va un poco su idea de decir, no le entiendo lo que estás preguntando, creo que no está claro lo que está en este ítem, te recomiendo que deberías de preguntar así, ¿sí? Creo que por ahí va su idea. Ok. Em, pero es una combinación de las dos cosas, es decir, recibo retroalimentación en el pilotaje, aplico el 10% y recibo retroalimentación de las personas que me están respondiendo. Si hay que cambiar algo, si no entienden algo, si hay una palabra que no la entienden, si hay que cambiarla, cosas como esas. Entonces, en ese momento es el oportuno. Pero eso es una parte. Y el segundo momento es el alfa de Cronbach, ¿verdad? El alfa de Cronbach. Se complementan, digamos, ¿verdad? Es un complemento. Uno es un indicador numérico, el segundo, el alfa de Cronbach, es un indicador numérico, y las observaciones son más cualitativas, ¿verdad? Las observaciones que me van a dar las personas que están participando en ese pilotaje. Entonces, los dos momentos son importantes, Laura, que lo tengamos en Y cuenta al momento tendría de que hacerlo. ver, doctor, el momento en el que se pueda aplicar. O sea, se hará primero el alfa de Cronbach y después el pilotaje, o primero el pilotaje y luego el cálculo del indicador. Porque si vamos a tener retroalimentación, van a modificar nuestros ítems. ¿Eso alteraría el alfa de... No, No? no, porque ya lo Ok. respondieron, de acuerdo. Acuérdese que son simultáneos, porque ya me Ajá. lo respondió, ¿no? Sí. Acuérdese que lo que está pasando es que me lo están respondiendo automáticamente. Sí. Yo tengo Ujú. la base de datos de esos 10. Ajá, correcto. Entonces recibo quizá por correo o de forma hablada la retroalimentación escrita de un ítem, una palabra que no se entiende, pero automáticamente alimento la data, alimento el programa y calculo el alfa de El Cronbach, alfa de ¿sí? Cronbach. Ujú. Y ahí tomo la decisión. Y ahí tomo la decisión. Porque muchas veces también no necesariamente es que las personas van a tener razón, ¿verdad? ¿Ya? Correcto. No necesariamente. En eso hay que, Ujú. en eso hay que tener cuidado porque hay una cosa importante hay una cosa importante que está relacionada con lo que hemos venido hablando en todas las clases. Acuérdense de algo. ¿Quién es el que sabe más del instrumento? Es el investigador, El recuerda. investigador. El Correcto. investigador es el que sabe más del instrumento. Y entonces le agrego lo que siempre les he dicho en todas las clases. ¿Por qué sabe más el investigador del instrumento? Porque finalmente el investigador es el que domina la teoría. ¿De acuerdo? La persona que está llenando el instrumento no está obligada a saber teoría, pero el investigador, que es el creador del instrumento, maneja la teoría. Entonces es posible que yo esté recibiendo observaciones, ¿verdad? Y yo tenga el criterio teórico para decir lo que me estás diciendo, que yo pregunte, no es lo que yo quiero preguntar. ¿Ya? Me estás cambiando, aunque me parece buena tu observación, pero lo que yo quiero saber es tal cosa. Pero esa tal cosa es sustentada en la teoría, no es porque a mí se me ocurre.
Tampoco es que le voy a comenzar a hacer caso a todo, ¿verdad? A todo lo que me están diciendo en la prueba piloto, porque finalmente, de Ok. nuevo, yo domino la teoría. Yo sé lo que quiero saber, porque yo soy el experto en la teoría. ¿De acuerdo, Laura? Sí, doctor, Sí, gracias. Muy amable. muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien? Profesor, Sí, yo tengo una consulta. Es la primera vez que escucho sobre este índice sí. y mi pregunta es, bueno, creo que más o menos respondió con la compañera anterior porque yo me pregunto cómo hace SPSS para tomar en cuenta los criterios de cálculo. Entonces, yo Ujú. estaba viendo el cuadro estadístico y efectivamente ahí aparece un índice para cada uno de los ítems, pero entonces lo que toma el programa en cuenta son estas 5 opciones que Sí, tiene sí, cada ítem, pero de ¿cómo acuerdo. sabe el programa si la pregunta está bien redactada o no? Ay, ese es el punto. El programa no lo sabe. El programa no está diciendo, la, el programa no le está analizando texto, le está analizando. Ujú, Voy a hacer la opción acá. ujú, Voy a hacer la opción para que me sigan qué es lo que hace el programita. El programita es básicamente, voy a hacerlo, voy a explicar lo que dije en palabras, lo voy a explicar con opciones. Imagínense que tengo el ítem acá. Este es el ítems, ¿sí? El ítems. Y yo em, tengo 5 opciones. Tengo 5 opciones, ¿verdad? Generalmente en una escala Likert hay 5 opciones. El programita no me está analizando redacción, pero me hace lo que hace es lo siguiente. Imagínense que cambiarle color a este. Colocar aquí arriba los valores. ¿Sí? Esa es la escala Likert. ¿De acuerdo? Las opciones. Entonces, viene, pregunto acá. Voy a hacer el ejemplo con el TEC, con lo que preguntaba hace un rato. ¿Ha trabajado en las últimas semanas? ¿Sí? Ha trabajado, ese es el ítem, ¿no? Entonces, claro, em, el que no trabajó me dijo, yo no trabajé, le voy a marcar aquí, yo no trabajé. No, no he trabajado. Esto es totalmente en desacuerdo, ¿eh? ujú, Totalmente en desacuerdo. Viene otro instrumento, ¿verdad? Estoy hablando de otra persona que me respondió ese mismo ajá, ítem sí. y em, me dijo, él sí había trabajado. Él sí había trabajado. Me respondió totalmente de acuerdo. Vino otro, un tercero, y me volvió a responder que me respondió que él no había trabajado. Y vino otro, un cuarto, y me respondió que sí había trabajado. ¿Qué sucede? El programa analiza que aquí es 1. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que aquí es 1? ¿Sí? Yo ingresé Sí, 1. sí, Aquí sí. ingresé 5. Aquí volví a ingresar 1 y aquí volví a ingresar 5. ¿Qué está diciendo? Lo que le está diciendo el software es, le analiza esas variaciones
Y ese ítem le está causando ruido al instrumento porque el ítem no es capaz de recoger ninguna de estas opciones que están en medio. No sé si me está siguiendo con la idea. Sí, sí, lo estoy ¿Sí? entendiendo, sí. No, el ítem no es capaz de recogerme todas las opciones posibles. Entonces, claro, cuando usted se va a dar cuenta, cuando vea el programa aquí y le diga, si usted elimina ese ítem, porque eso es lo que le está diciendo el programita, si elimina el ítem, la escala se dispara, ¿verdad? Se va hacia arriba, porque ese ítem le está causando ruido está afectando la confiabilidad del instrumento, porque en ese ítem, el ítem no es capaz de recoger todas las opciones posibles, ¿sí? Ujú, Y lo hace a nivel numérico, eso son puras variaciones, ¿verdad? Le está sí. afectando eso. Entonces, generalmente uno lo que hace es, tiene dos opciones, que ya las hemos conversado, o elimina el ítem para que se le dispare el alfa de Cronbach, o bien mejora la redacción. Mejora la redacción. Porque, y eso tiene que ver, me parece súper importante su pregunta, porque es evidente que los problemas del ítem tienen que ver con la redacción. Es que no hay otra forma. Si a mí usted me hace esa pregunta, yo le voy a contestar totalmente de acuerdo. Sí, he trabajado en las últimas semanas. Entonces, ¿y por qué ocurre eso, estimados? ¿Por qué nos pasa mucho eso? Porque nosotros queremos, y pasa constantemente, nosotros queremos forzar a hacer preguntas eh, que solo tienen dos opciones. Es mejor preguntar sí y no, ¿verdad? Es mejor preguntar sí y no. Porque en las escalas de Likert lo que generalmente tenemos son percepciones, ¿verdad? Y las percepciones sí pueden ir de 1 a 5, ¿verdad? Se pueden mover en eso. Pero si yo tengo preguntas, quiero forzar a una escala Likert, quiero forzarla a hacer una escala Likert cuando es mejor tener un sí y un no. He trabajado en las últimas semanas, sí y no. Es mejor preguntar eso a convertir eso a una escala Likert, ¿verdad? Porque ese ítem me va a afectar la confiabilidad del instrumento. No sé si me siguió, le quedó la idea clara con este ejemplo. Sí, profesor, Entonces, muchísimas un, gracias. Me quedó un, claro ajá, y ahí va mi otra pregunta. de acuerdo. Para estas preguntas que son de sí o no, ¿hay algún instrumento de confiabilidad que usted nos pueda recomendar? Y la siguiente pregunta, Sí. en el mismo instrumento, si una sección del instrumento es escala de Likert, otra sección es preguntas de sí o no, ¿es válido aplicar diferentes instrumentos de confiabilidad a un mismo instrumento de recolección de datos? Es que si tenemos sí, no, usted solo aplica confiabilidad para cuando tiene, el criterio es aplico confiabilidad a un conjunto de respuestas, a un conjunto de preguntas que sigan la misma, la misma naturaleza de la respuesta. ¿De acuerdo? La misma naturaleza de respuesta. Es decir, si tengo un conjunto de preguntas, ítems o preguntas, ¿verdad? Y cuestionarios, que todos siguen, eh, que todos tengan niveles 3 de respuesta, 3 niveles de respuesta, en todas, ¿verdad? Si son 10 preguntas, pues todas tienen 3 opciones. Y si o son más preguntas, pero todas tienen la misma cantidad de opciones, ahí sí, esa es una gran característica para aplicar confiabilidad, ¿de acuerdo? Para aplicar confiabilidad a través del alfa de Cronbach. Pero no tiene sentido, y lo he visto en muchas ocasiones, no tiene ningún sentido que yo quiera aplicar
alfa de Cronbach a un conjunto de preguntas que tienen 5 niveles, como esta que están viendo en pantalla, y que en el mismo alfa de Cronbach quiera incorporar preguntas que tienen 2 o 3 niveles o 4 niveles de respuesta, ¿verdad? Porque se va a distorsionar el alfa de Cronbach, porque es un tratamiento estadístico que está ahí y no se ve bien. Entonces el criterio es, retomando puntualmente su pregunta, si yo tengo un conjunto de preguntas que siguen una escala Likert de 5 opciones, aplico alfa de Cronbach para todas esas preguntas que tienen 5 opciones, independientemente de si están primero en el instrumento, si están al final, si están en medio. Si la pregunta 1 es la 12, perdón, si está en la pregunta 12 y después aparece otra opción en la 18 o en la 30, pero si sigue el mismo comportamiento de preguntas, aplico alfa de Cronbach y saco alfa de Cronbach para ese conjunto de preguntas. Y luego si me están exigiendo la universidad o que sea yo, o como una investigación propia, quiero sacar otro alfa de Cronbach, tengo que tener cuidado, de nuevo, que el alfa de Cronbach sea para el conjunto de preguntas que cumplan esa condición, ¿verdad? Aunque sean 5 preguntas, ¿verdad? A estas 5 preguntas que tienen 3 opciones, todas las preguntas tienen 3 opciones, en ese caso aplico alfa de Cronbach. Solo en ese caso. Pero si ya me están exigiendo que a un escala Likert que tiene 5, después en el mismo cantidad de ítems para sacar el alfa le ingreso preguntas que tienen 2 o 3 opciones, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿ya? Entonces Sí. debo respetar la cantidad de opciones para respetar el indicador que me va a dar el alfa de Cronbach. No sé si me siguió con esa gran característica que tiene que tener. Sí, sí le seguí. Es a todas las preguntas que tengan los mismos niveles. Los ¿Y mismos existe niveles. algún otro instrumento de confiabilidad? Porque no sé si el alfa de Cronbach es ideal para preguntas de niveles 3 a 5, por ejemplo, o se puede aplicar sin problema a preguntas de Sí, 2 niveles. no importa, no Ah, importa. ok. Sí, no importa. Siempre sigue siendo confiable. De 2, 3, 4, 5, 6, las que sean. Pero todas las preguntas tienen que tener la misma cantidad de opciones. Así es. ¿Sí? La misma cantidad de opciones. Perfecto. Sí, no es Muchísimas que, por gracias. ejemplo, me ha pasado y me causa gracia. Tengo género, ¿verdad? Hombre-mujer. Tiene 2 opciones, ¿de acuerdo? Y luego tengo edad. Y edad tiene 4 opciones porque establecí rangos, ¿verdad? Tiene 4 opciones. Y voy a ingresar, y después las preguntas tienen 2, otras tienen 1 opción, otras tienen 3. Y voy a ingresar a SPSS a que me tire la confiabilidad del instrumento. Eso no es posible, no tiene sentido. Entonces cuido de agrupar los instrumentos, agrupar las preguntas, ¿verdad? Si voy a calcular un alfa de Cronbach, debo decirle al lector o a la persona que está leyendo que calculé alfa de Cronbach a partir de estas y estas preguntas, ¿verdad? Por grupos. ¿Sí? Muy bien con esa pregunta. ¿Quedó claro? Sí, sí, muchísimas gracias. Quedó muy claro. ¿Alguien más? Doctor, ¿cómo está? Disculpe. Fíjese que a mí me Sí. acaba de pasar hace poco. No era alumna mía ni por... Generalmente cuando no tienen preguntas o cuestionarios así como muy diversos, ¿verdad? Hacen una combinación de todo tipo de preguntas. Entonces Sí, lo que andan buscando es validación de expertos, ¿verdad? claro. Pero ¿qué pasa? O sea, y yo sé que la validación de expertos es válida, pero teóricamente cuando llegamos al tema de la correlación, como son tesis correlacionales, igual tampoco debería de poder correlacionar porque el instrumento es totalmente, pues no, es como que quiera medir peras con manzanas.
pienso yo. Sí. ¿Qué se podría hacer en ese caso? En mi caso, en mi criterio, pues yo generalmente digo, pues realmente no debería de poder hacerlo, ¿verdad? Ujú. Pero sé que lo que hacen es que se van por otro lado, pero teóricamente esos instrumentos no deberían de poder ser correlacionales, ¿cierto? Por lo menos no con SPSS, creo. Em, allí, Kurt, lo que pasa es, acuérdese de algo, que tiene otras opciones. Por eso es importante que manejen la estadística no paramétrica, ¿verdad? La estadística no paramétrica. Entonces, en ese caso, Kurt, cuando ocurren esos casos, siempre vaya por la estadística no paramétrica. Por ejemplo, em, le pongo un ejemplo. Tengo, tengo género, por ejemplo, hombres y mujeres. Y tengo ingresos, tengo un ítem de ingresos establecido por rangos, de 5.000 a 10.000, de 10.000, de 1 a 10.000, de 10.000 a 20.000, de 20.000 a 30.000, en adelante, ¿verdad? Imagínense que tengo esa variable, género e ingreso, pero en ingresos tengo rangos. Entonces, tengo rangos, pero alguien diría, no puedo aplicar estadística paramétrica, no puedo hacer comparación de medias porque las variables no me permiten hacer comparación de medias. Pero alguien le va a decir, pero sí puedes hacer estadística no paramétrica, ¿verdad? Estadística no paramétrica. Entonces, sí se puede hacer estadística y no necesariamente claro que el discurso académico es distinto, no estoy hablando de relaciones, estoy hablando, por ejemplo, de decir, bueno, existe diferencia en el ingreso que obtienen los hombres comparados con el ingreso de las mujeres. Em, entonces está ese otro camino que muy poco explorado, totalmente, y en nuestro medio más aún, en nuestro medio más aún, pero sí es posible. Sí es posible, por ejemplo, cuando alguien me dice, Dani, no puedo hacer prueba de hipótesis porque mi instrumento no es escala Likert, mi instrumento es tipo cuestionario, nominal o ordinal, ¿verdad? Predominan las dos, nominal o ordinal, esas opciones. Son opciones y todas son distintas. Nominales y las 15 preguntas son distintas. ¿Puedo aplicar prueba de hipótesis? Y la respuesta es sí, ¿verdad? Sí puedo aplicar prueba de hipótesis, pero me olvido de la estadística paramétrica, ¿sí? Me distancio completamente y reviso la estadística, la estadística paramétrica. Por ejemplo, comparación de grupos no paramétricos, ¿sí? Comparación entre grupos no paramétricos. Pero raras veces pasa eso, ¿verdad? En nuestro medio, y eso a mí también me, me- me decepciona un poco porque generalmente cuando hacemos cuestionarios, eh, así esta idea de preguntas nominales u ordinales, generalmente si ustedes revisan las tesis se van a dar cuenta de que las personas lo hacen descriptivo completamente. Tablas, gráficos, no pasan de eso, ¿verdad? Cuando hay cuestionarios, no pasan de eso. ¿Por qué? Porque en nuestras universidades no se enseña estadística no paramétrica. Sí, la estadística paramétrica para eso no sirve, para comparar, para hacer pruebas. Pero claro, también está el otro hecho de que no voy a comparar cosas o hacer estadística paramétrica solo porque a mí se me ocurre, sino algún sustento tiene que haber, ¿verdad? Que los hombres ganan más que las mujeres. Bueno, eso hay teoría que dice que los hombres ganan más que las mujeres. Entonces tengo un ítem sobre sexo, hombre y mujer, y tengo otro sobre ingresos, pero no ingresos con rango, el ejemplo que colocaba antes. Voy a aplicar una prueba no paramétrica para ver si
científicamente eso es cierto. ¿Sí? Y sí se puede. Pues, entonces, ahí está una gran tarea suya como investigador de explorar las pruebas de hipótesis no paramétricas. Gracias, doctor. Juan, adelante, Juan Carlos. Hola, doctor. Sí, Fíjese que en este ratito me puse bueno, siguiendo lo que dice el cuadro grande, que sí. si eliminara el ítem 4, Ujú, el alfa subiría a 0.924, es decir, que sí. pasa a ser muy, muy excelente. Un poquito más, Y ¿verdad? Un poquito sí, de más se mantiene. 0.923 a 0.924, es decir, De acuerdo. eliminar que la instalación es limpia. Ajá, Pero ajá. Ujú, entonces yo creería que eso es porque es redundante con el número 3, porque habla también que el campus es limpio, ujú. agradable, como que Sí, entonces quizás por eso no tiene contribución en el alfa, ¿verdad? En el instrumento. totalmente. Más o Puede menos pasar también. confiable. Sí, ¿verdad? Puede pasar, claro. Entonces, y eso me lleva a pensar también que a veces uno piensa que entre más preguntas mejor, pero el que llene el instrumento, lo primero que pregunta, bueno, en mi caso, va que a mí me ofrecen un instrumento, lo primero es ¿y cuántas preguntas o cuánto tiempo? Sí. Entonces, quizás eso ayuda. Ujú, Igual pude ver en el internet sobre lo que usted comentaba, ¿verdad? En los rangos de 0.9 en adelante es excelente. de Entre acuerdo. 0.8 y 9, bueno. El 0.70 es porque es cuestionable. El punto Ujú, 60 porque el cuestionario es muy pobre. Es decir, que las preguntas poco o nada ayudan. de Eh, acuerdo. y lo que usted decía, ahora que posiblemente el constructo no está amarrado con la teoría, ni las dimensiones y todo eso. De acuerdo. Entonces, me ha parecido interesante. Súper, súper, Juan Carlos. Súper, súper. Eso léanlo, ¿verdad? Eso está en la. Yo solo estoy. Si ustedes se fijan, siempre voy por el camino de la práctica, más bien. Y eso anótenlo por ahí cuando lo ocupen, ¿verdad? Cuando estén haciendo investigaciones. Entonces, de hecho, eso, por ejemplo, Juan Carlos, uno cuando está haciendo investigación, uno dice el alfa de Cronbach de la variable A fue tanto, y siguiendo los pasos de tal autor, tiene una confiabilidad alta, dice uno. ¿Sí? Uno cita al autor, ¿de dónde lo sacó? Y tiene una confiabilidad alta. Entonces se apoya en otros autores para confirmar, em, para traer esa información a nuestros artículos. Vamos a hacer, si no hay preguntas, ¿estamos bien? Si no hay preguntas, vamos a hacer un receso. Si no hay preguntas, vamos a hacer un receso y volvemos 6:14, 6:30 volvemos, 6:30. Está bien.